Si yo pienso quién era para mí Adela Reta, te diría, en mi memoria era aquella señora que yo veía siempre en los informativos, siempre desde un lugar de mucho saber y el poder como agregado a su saber. Adela Reta fue un fenómeno muy singular en la sociedad uruguaya, porque alcanzó, más allá de su persona, la dimensión de una institución. Era la doctora, el oráculo al cual todo el mundo lo iba a consultar, por un tema institucional, por un tema de familia, por un tema penal, por un tema político, porque en todos ella siempre tenía una respuesta y una aproximación inteligente desde la mirada de una humanista, de una sustancia democrática y liberal fundamental. Creo que Adela era una persona preocupada por las personas. Tenía una gran intriga sobre cómo funcionaba, sobre por qué las personas se comportaban de ciertas maneras. Creo que era una gran humanista y una gran tía abuela. Adela Reta era una protectora, innovadora y transformadora. Un gran corazón, un gran cerebro, una persona muy grande que amparaba y que defendía los derechos de mucha gente. Adela Reta se puede definir como en dos personas, como un personaje público excepcional que le brindó su vida al país, a todo aquel que se le acercara, con un compromiso y una lealtad excepcional. Pero desde el punto de vista familiar, para nosotros y para mí en particular, fue una mujer excepcional. Para mí es una mujer a la que le debo todo. Adela Reta era la persona que más nos influyó en nuestra vida a lo largo de mi infancia, de la época en que estuve en el Consejo del Niño, y fue la persona que nos dio la oportunidad a muchos gurises en esa época de estar en un establecimiento que nos permitieran convertirnos en buenas personas, o por lo menos lo intentaron. En mi caso, creo que lo lograron. La totalidad de su personalidad era primero inspirada por un gran humanismo que surgía normalmente en la conversación, su preocupación por los derechos humanos, su preocupación por la gente, por los problemas de la sociedad, estaban siempre en el centro de su interés. Adela era muy cercana, era un diálogo siempre enriquecido por lo personal, por la manera de sentir, de pensar, y eso son esas figuras que uno ha tenido un privilegio de haberla conocido, ¿no? Adela Reta era como si no fuera de su época, ¿no? Alguien decía hace poco que Beatriz Argimón decía en la inauguración que hicimos de la muestra aquí en el Sodre que si uno leyera la descripción de una mujer con las características de Adela Reta, diría que es una mujer del 2021. Y eso define muy bien lo que fue y sigue siendo Adela Reta.
Lo que sé de la infancia de Adela Reta, que es lo que nos ha contado la familia, y trabajando con ellos descubrimos que Adela Reta creció acá en la esquina. Creció en Florida y Uruguay, en una casa que hay ahí en la esquina. Entonces la vincula directamente, geográficamente, con este edificio. Entonces en la muestra, que ya adelanto que va a recorrer todo el país, la muestra, se ven fotos de esa infancia muy feliz, muy rodeada de familia, ¿no? Y bueno, y eran como esas casas muy de 1900, caserones grandes donde los patios se comunicaban entre ellos, entonces había como mucha relación, ¿no? De mucho vínculo entre toda la familia. A los fondos ella contaba que vivió Pepe Valle, que las casas de ellos se contactaban. Supongo que en algún momento debe haber tenido algún contacto con Luis Valle, porque podrían considerarse que podrían haber sido contemporáneos. Ella nace en una familia llena de mujeres, es decir, su padre, Silvio Reta, se casó con Adela Sosa Díaz, y bueno, y ahí vivían todas las Sosa Díaz. Era la única casada, era la madre de Adela. Las únicas niñas de la familia eran Adela y su hermana menor, Julia Sara, y no había más niños. Ella se forma en una familia acomodada de la época, no va a la escuela, una cosa muy de la época, en ciertas familias, que era la de formarla con una institutriz, con una tutoría, digamos, que hoy nos parece una cosa muy rara. Y les enseñaban, bueno, instrumentos, idiomas. Ella aprende francés, alemán, pero no va a una escuela primaria, hasta que en un momento Adela insistía, ella quería ir al liceo, quería ir al liceo público. No logré ir al liceo público y transó por ir al liceo privado, al liceo francés. Y yo creo que eso le abrió todo un mundo, ¿no? Ella había tenido como un mundo interior muy rico, pero era un mundo que era muy limitado. Ella no salía mucho a la calle, y yo creo que su salida al mundo lo marcó el liceo, haber empezado el liceo francés. Hay una biografía y unos, creo que están publicados, no sé en dónde aparecieron ahora, del carnet de notas de ella, del liceo francés de esa época, y que todas sus notas eran sobresalientes, menos el inglés. El inglés no le gustaba, era muy bueno. Ella te hablaba alemán, te hablaba francés, entendía algo inglés, pero no lo hablaba. Este es su carnet de estudiante del liceo francés. Yo creo que este es el primer triunfo de Adela, haber roto con ese mandato de la mujer que se tenía que quedar en su casa, que no podía acceder a educación, ni mucho menos hacer una carrera. Yo creo que este es su gran logro, su primer gran logro, haber ido al liceo. Este es su carnet de 15 años. Ella se recibe de abogada, egresa obviamente de la Universidad de la República, la única facultad de Derecho que había en ese momento. La mujer no iba a la escuela, no iba al liceo, ni mucho menos hacía una carrera universitaria. Adela rompe fuertemente con este patrón. Ella tuvo una educación
no muy corriente todavía para las mujeres. Hoy estamos en el sentido inverso, hay más mujeres en la universidad, en muchas de las facultades, que varones, pero en aquella época todavía las mujeres, bueno, eran la rareza en el mundo. Hay una anécdota que esa me la contó ella, de cuando estaban en una clase de economía y ella, por como era, ya tenía problemas en la Facultad de Derecho y tenía problemas visuales, se sentó en el primer lugar. Entonces dice que estaban discutiendo ahí dos compañeros de clase con el profesor y ella estaba en el primer banco. Entonces dice, no se pueden correr, que no veo la fórmula. Entonces uno de los compañeritos de ella le dice, no, esto es para hombres, le dice. Entonces se levantó y se puso adelante. Bueno, a ver, ¿me podés explicar ya que sos hombre? Le dijo una cosa así. Creo que ella rompe con lo que se esperaba de una mujer de esa clase social, de esa época. Ella planteaba que todo el mundo se desarrollara como individuo y fomentaba esa idea. Y que una mujer con capacidades y méritos suficientes para desarrollarse y evolucionar como individuo, ella lo apoyaba y lo defendía. Adela Larreta egresa como abogada de la Universidad de la República y todo el mundo te dice, sin importar de qué sector político viniera, si ella veía que había ahí un lugar donde ella podía ayudar, ella iba. Desde ese punto de vista vivió el derecho. A ella no le importaba si la persona que la iba a consultar, es decir, la remuneración, el honorario no le interesaba realmente. Adela fue una penalista muy singular, en un derecho penal doctrinariamente muy particular, donde incluso había tendencias muy autoritarias, otras más liberales. Yo diría que Adela fue una corriente profundamente humanista. Fue la primera en muchas cosas, la primera mujer en descollar en muchísimas cosas. Y el mundo penal era una autoridad que causaba por sobre todas las cosas asombro. Su capacidad de saber, su precisión, su infalible vocabulario, su argumentación conceptualmente fina, era una cabeza. La condición de penalista a Adela le daba ese desenfado, digamos así, con el penalista que tiene que trabajar con el barro humano, de tratar a todo el mundo. O sea, tenía esa facilidad, porque desde que tiene que defender una situación u otra compleja, discutir con jueces, el penalista de ese ejercicio ella tenía ese modo de actuar que a su vez tempranamente en la facultad también, compitiendo con varones, pero gozaba de un gran respeto. Es decir, ella fue ganando con los años mucho respeto y por eso es que yo digo que llegó a ser una institución. Adela Larreta hace carrera en la Facultad de Derecho, hace todos los escalones docentes hasta llegar a ser la primer catedrática mujer en Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Marcó una etapa indudable durante años como profesora agregada y luego en un célebre concurso que se realizó, que se demoraba porque todos pedían prórroga, porque asumían la dificultad de ganarle a Adela, que era casi imposible. Fue un jurado famoso, trajeron a Sebastián Soler, el gran profesor de Derecho Penal argentino, que quedó asombrado. Y dijo una frase muy coloquial, pero que definió el tema. Cuando termina de hacer una exposición que lo había dejado incluso asombrado al profesor por el manejo de unas doctrinas alemanas novedosas, el cuestionamiento a ella, se levanta a ella y Soler así dice, lo que sabe está gorda. La frase pasó a ser histórica en la Facultad de Derecho. La típica mirada de los varones que primero juzgan el envoltorio
para las mujeres siempre, infaliblemente. Y luego el contenido, y que no pudo desprender el envoltorio del contenido, pero estaba absolutamente impactado por el resultado. Entonces, eso era Adela. No había con qué rebatir aquella capacidad, aquella inteligencia luminosa. Con el Partido Colorado, ella tiene es decir, trabaja para el Partido Colorado con el mismo sentimiento, el mismo afán y el mismo ímpetu que le ponía a su trabajo profesional. Es decir, era parte de su vida, de su esencia, el trabajar, el estar al servicio de la gente, al servicio del más necesitado. Y en ese afán es que entra a trabajar en la política. Desde muy joven aparece Adela vinculada al partido, primero como figura consultante, allegada, y luego comienza ya claramente su militancia. Y fue de una enorme lealtad al Partido Colorado. Siempre estuvo a la orden, para lo que fuera. Todas las anécdotas que hay del mundo político y la participación de Adela Reta, no hay quien no te diga era una constructora de puentes. Cuando algo se trancaba, era Adela Reta la que surcía y la que realmente veía las coincidencias más que las diferencias. Y a partir de eso construía. Era muy de nuestra generación también. Ella un poco mayor que yo, sí, pero de la generación o de aquellos tiempos, de que la gente sentía una pertenencia y sentía que el modo de trabajar por su propio partido político, cualquiera fuera, era un modo de sostener la democracia. Y lo es. Yo creo que es interesante la figura de Adela, traerla ahora es interesante también para cuestionar ver a ver cómo está el rol de la mujer política, ¿no? No nos olvidemos de que Adela se pudo desarrollar y pudo hacer todo lo que hizo también porque era una mujer que no tuvo familia propia, o sea, no tuvo pareja ni tuvo hijos. Entonces, su vida realmente está abocada a su trabajo. En la política, en donde evidentemente los hombres eran y siguen siendo mayoría y donde a las mujeres no les es fácil navegar, Adela fue muy pionera. Y si me preguntás cómo lo hizo, cómo se abrió paso, creo que lo hizo a lanza y sable, y en la punta de la lanza había saber. Ella no tuvo casi que pelear, porque ver venir esa arma era generar respeto. En el Consejo del Niño, Adela lo que hizo fue transformó. Recordemos que hasta que ella asume, el Consejo del Niño era un depósito de menores o que estaban solos, que no tenían familia o que eran infantos juveniles o menores infractores. En el Consejo del Niño ella hizo una enorme labor, primero de profesionalización, es decir, formación técnica de sus funcionarios, un desarrollo que le permitió al Consejo del Niño tener una mirada moderna, sin aquellos remanentes arcaicos, ¿no?, que todavía sobrevivían, digamos, del albergue, por decirlo de algún modo, un poco simplificadamente. Ella comienza desde la etapa que fue a Alemania y a Bélgica a estudiar la recuperación de los menores, transforma el Consejo del Niño en una institución dedicada a la recuperación de los menores. Los menores infractores comenzaban a ser en aquellos momentos una novedad. Se llamaban los infantos juveniles. Y Adela se preocupó mucho por el tema. Sentía que algo había para hacer. E hizo todo lo que pudo, incluso fue a Alemania a estudiar el fenómeno, donde había aparecido los primeros síntomas, cómo trabajar esa realidad nueva que nos asaltaba, ¿no? Porque cada época tiene
su novedad, ¿no? Como ahora ya hablamos de drogas, ¿no? Bueno, en aquel momento los llamados infantos juveniles fueron una realidad a tratar, y ella siempre pensando en la rehabilitación, que era su tema, ¿no? ¿Verdad? Ingresé al Consejo del Niño cuando tenía 8 años, como consecuencia de haberme criado en una familia disfuncional, muchas problemáticas que voy a obviar detalles, y lo que hizo Adela Reta, para mí muy inteligentemente, fue permitir a las personas que tuvieran ciertos conocimientos, que fueran idóneos, a poner lo mejor para trabajar en esos proyectos y darles la oportunidad a muchos gurises que estábamos en el horno de salir adelante. Eso es lo que uno tiene que agradecer, que en definitiva fue lo que hizo. Darle la oportunidad a gente que quería trabajar, que tenía ciertos conocimientos, sin importar a quién votaban, de dónde eran, sino, bueno, hacer las cosas que tenían que hacer y hacerlo bien. En el Consejo del Niño era proverbial que se hacía cargo a veces de la cosa más increíble y no le decía nada a nadie, ¿no? Y solventaba un tema familiar o resolvía situaciones de precariedad de las cuales ella, más allá del Estado, se hacía cargo sin nunca hacer un alarde de ello. Porque luego a veces uno de rebote se enteraba de alguna acción de Adela que ella siempre escondía, justamente para no humillar. Creo que a Adela Reta se la recuerda en el Consejo del Niño por su concepción y los derechos del niño, la minoridad, cómo se preocupó por todos estos niños que estaban en el Consejo del Niño, al punto que ella les llamaba sus ahijados o sus sobrinos, y durante años los chicos venían a visitarla a donde estuviera, y siempre estaba la ayuda de Adela en lo que sea. A veces venían a solicitarle dinero, así que el infalible bolsito tipo baulito que ella siempre tenía se abría generosamente. A veces era solo conversar, a veces era llorarle un rato, a veces era sinceramente solo a verla y nada más. Uno de ellos era de esos grupos de menores que eran totalmente irrecuperables en ese momento, pero se les daba atención en el Consejo del Niño. Y hoy en día es un muchacho sumamente agradecido que siguió al lado de Adela hasta que ella falleció. Hoy trabaja, vive, tiene una familia, se sustenta y fue recuperado por esa metodología. Cuando tenía 17 años, ya por el 1981, 82, ella me propone, bueno, mira, José Carlos, ¿por qué no retomar los estudios? Te venís a trabajar en el estudio jurídico, y ahí estuve en el estudio jurídico, no tenía obligación para nada conmigo. Me ayudaba bastante, me acuerdo que lo primero que hizo fue afiliarme a mi mutualista, donde estoy hasta ahora, por FONASA, pero en aquel momento en forma particular. Y bueno, y me estuvo apoyando permanentemente. Después yo me quise ir porque quería independizarme, quería ver si podía hacer por mis propios medios las cosas, pero sin embargo el vínculo estaba. O sea, en el momento que yo necesitaba algo, si iba, ahí estaba ella. Adela formó su familia a su manera, con sus sobrinos, con sus amigas, con sus allegados, con los chiquilines del INAU. O sea, esa era la familia de Adela. Era increíble. Nosotros nos estábamos criando en como una isla, ¿no? Porque se estaba cayendo las instituciones a pedazos y nosotros no nos dábamos cuenta. Hasta que vino la dictadura y Adela Reta era una persona bien republicana y no iba a congeniar con ellos. Entonces, se sabía que la iban a despedir, como despidieron, y no les dio el tiempo. Por lo que yo supe, ella renuncia y no les dio tiempo ni abrir los ojos a los que dieron el golpe de Estado. Y bueno, después que se fue ella, las cosas se complicaron, ¿no? Durante la dictadura o al comienzo de la dictadura ella sufrió todo el avasallamiento legal que se estaba haciendo. Ella lo sufrió, tuvo muchísimos presos políticos que defendía.
recordemos que también tuvo que dejar la cátedra de Derecho Penal, que todavía estaba ejerciendo, y la Defensoría, el Instituto de Derecho Penal, del cual también participaba en la Facultad de Derecho, es decir, toda la actividad académica dejó de hacerse. Ella como penalista se encargó de muchísimos casos de presos políticos, hizo una cerrada defensa en ese largo periodo de la transición, en donde había no solamente que defender a los presos políticos, sino defender férreamente la posibilidad de que terminada la transición, terminado el proceso cívico-militar y el gobierno militar, el mundo civil estuviera pronto para liberarlos, saldando la deuda que supuestamente tenían frente a la sociedad, o no supuestamente, cada caso fue distinto. Entonces ella jugó un papel fundamental en todo ese proceso. Había un debate muy fuerte, amnistía general y restricta, decían unos. Otros decían amnistía sí, pero no general y restricta, porque no es lo mismo un muchacho que se metió a Tupamaro de otro que mató y que asesinó, porque los delitos de sangre son otra cosa. El debate estaba en el Partido Nacional, estaba en el Partido Colorado también, y entonces yo le encargo a Adela y le digo, primero, explicarle a la sociedad qué quiere decir amnistía, extinguir el delito, qué quiere decir indulto, sin extinguir el delito, extinguir la pena, qué quiere decir la gracia. Entonces, ella hizo un informe que se hizo público, explicando para que la gente entendiera de lo que se trataba. Y entonces viene un día y me dice, decime una cosa, ¿vos aceptás que todos los presos salgan para afuera? Digo, sí. Y entonces me dice, bueno, si eso es así, no te preocupes. Entonces va y redactó la amnistía y luego exceptuó esos delitos que se consideraban gravísimos, pero luego reevaluó los años de prisión en general, con lo cual todo el mundo pudo salir. Unos amnistiados, otros no, pero todos en libertad. Fue una elaboración de largo aliento y de complejidad, y que requirió grandeza, requirió inteligencia, requirió pensar el conjunto y tocar todas las partes. Y Adela fue allí una pieza fundamental. Y tenía granjeada la confianza, por lo menos de un amplísimo sector de la izquierda, porque había hecho de ellos una defensa. Sin embargo, era una mujer del Partido Colorado, una mujer de enorme confianza para el presidente Sanguinetti, que asume como el primer presidente de la democracia. Ella era una ministra absolutamente espectacular, carismática, siempre abierta, siempre nos recibía. En ese momento el Consejo del Niño, lo que hoy es INAU, dependía del Ministerio de Educación, con lo cual era muy engorroso todo el funcionamiento. Íbamos a verla muy a menudo por temas de presupuesto, por temas de funcionarios, por toda la cantidad de problemas acumulados que hubo en los años de la dictadura, que se empezaban a poder empezar a tratar allí. No había mejor ministro que Adela en aquel momento para la educación. ¿Por qué? Porque primero era una ministra de la ley, era una ministra de los códigos, era una ministra de la universidad, era una ministra respetada por todos los medios docentes y universitarios, en un momento de tránsito, en un momento en que la restauración institucional era una travesía difícil. Para lo cual además ella me ofrecía, en lo personal a mí el Consejo y al Estado y al Gobierno, ese oficio con el cual ella podía enfocar los temas. Cuando tú le das con una idea, nunca era la respuesta de ya lo probamos y no funciona, ya lo sé, ya se me ocurrió y ya lo descarté,
o no, eso no es bueno por tal y tal motivo, o eso no porque es un lío con tal y fulano, o no, eso no porque es complicadísimo. No. Todo estaba por hacerse, todo se podía discutir, todo lo que fuera para arriba, todo lo que fuera para buscar soluciones, para transformar, para innovar, para escuchar las buenas cosas que pasaban en otras partes del mundo, siempre estaba abierta. Adela era, por otra parte, una persona muy austera, que siempre medía muy bien los gastos y que tenía enorme temor a que los gastos del Estado fueran indebidos. Así que había descubierto que el auto oficial que la llevaba en algún momento tuvo una rotura en la tercera. Entonces mandaron a arreglar esa tercera que se había roto y fue un gasto que ella dijo, pero ¿cuánto sale esto? Entonces le explicaron que bueno, que era un engranaje delicado y que eso salía caro. Así que se propuso nunca más romper la tercera y les mandaba al chofer, usted pase directamente de la segunda a la cuarta o a la quinta. La tercera no se toca, no se puede volver a romper, ¿no? Y era verdaderamente en esas cosas un personaje. Y con ella le planteamos problemas que para nosotros eran gigantescos. Decíamos, doctora, hay hogares que tienen 200 niños. ¿Cómo hacemos? Necesitamos comprar 10 o 15 casas y los contadores nos dicen que es muy difícil comprar. Y ella nos decía, no, habla con fulano, habla con el contador Sayagués que te busca una solución. Y el contador Sayagués nos decía, por supuesto, el Estado es lento para comprar si lo dejas en automático. El Estado puede comprar muy eficientemente si hay una voluntad política y le pones la cara, y usted le pone la cara. ¿La ministra te ayuda? Sí. Bueno, se compraron 12 casas, se reconstruyeron casas, se invirtió, se creó un centro de formación. Y todo eso era ella pensando, y yo creo que las políticas de infancia que tiene el Uruguay no serían lo que son hoy si no hubiera sido por Adela Reta. Ella estaba muy compenetrada en el Ministerio de Cultura con revivir toda la actividad cultural del Estado. Normalmente la cultura aparece siempre como una variable última a la que se llega casi por residuo, sobre todo en las preocupaciones públicas. Es un grave error, y Adela coincidíamos en eso muchas veces. Hay que apoyar las expresiones culturales porque es una forma de apoyar a la gente como es, como crea, como produce, como se siente. Bueno, esa es un poco la cultura como un elemento fundamental en la política de un país, formada parte claramente del compromiso de Adela, ¿verdad? Desde muy chica tuvo mucha vida cultural y creo que ella consideraba la cultura como una herramienta para que las personas se desarrollen, porque accediendo a la cultura la persona podía cuestionarse, podía inspirarse, entonces como era una herramienta de democratización. En varias ocasiones cuando viajaba al exterior, ella me recordaba siempre qué se podía hacer para atraer algún conjunto teatral, algún ballet o alguna ópera, en fin, siempre decía, en la medida que vos puedas en las relaciones tratar de dedicarte a la cultura, cosa que yo, por supuesto, lo hice con mucho gusto porque lo sentía personalmente, ¿no? Sí, Adela Reta no es que empezó a gustarle la cultura cuando se acercó al Ministerio de Educación y Cultura. Adela Reta fue fundadora de Teatro Universitario, actuaba. Era una mujer, según cuentan, muy histriónica y muy divertida en muchos aspectos, y siguió vinculada con el mundo del teatro durante toda su vida. Mi otra pasión es el teatro. Es muy Adela esto. Lo repiten en muchas notas. Realmente su pasión era el teatro. Nunca fui al teatro con ella, ni ahondé mucho en eso, pero sabía por gente que trabajaba con ella, y siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser tan crack, tan fenómena en tantas cosas? Evidentemente era una persona especial y por algo sigue viva hasta hoy en día. El Sodre, que tiene más de 90 años y que
es una institución, sigue siendo una institución referente para la cultura de Latinoamérica en todos sus cuerpos estables, tuvo su momento de esa gente vanguardista que pensó en tener una institución cultural de referencia. Y llega el 71, se incendia este teatro que era el emblema de la cultura nacional, la orquesta sinfónica, funcionaba aquí, el Ballet del Sodre, por supuesto. Hay muchas anécdotas de ese día y por supuesto de todo lo que se perdió y el simbolismo de que haya sucedido justo en el 71, ¿no? Músicos que llegaron a un ensayo y tuvieron que entrar corriendo para salvar sus instrumentos, porque era su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, ciertamente la cultura sufrió con los procesos de los gobiernos de facto, porque evidentemente era incompatible en ciertos momentos con el régimen existente, y eso dio lugar a que se apagaran muchas actividades culturales que perdieran intensidad. Yo me eduqué en esta casa del Sodre, me eduqué musicalmente. Para mí, el día que se incendió el Sodre fue realmente una tragedia. Y lo que fue más tragedia fue cuánto tiempo demoró el Sodre en recomponerse. El Sodre era una deuda, una llaga que tenía la sociedad uruguaya después de su incendio. Y nosotros en la campaña política habíamos asumido el compromiso de reconstruir el Sodre. Lo sentíamos realmente, lo habíamos propuesto, habíamos asumido el compromiso. Entonces ahí, con Adela dijimos, bueno, vamos a encarar esto. Y ahí se hizo toda una programación. Primero se hizo un llamado concurso arquitectónico, luego vino la licitación para ver quién hacía la obra, que fue la empresa tradicional de Palenga, y ponemos la piedra fundamental y empezamos la construcción ya sobre el final de nuestro gobierno, en una ceremonia que recuerdo que habló Héctor Hugo Barbagelata, laboralista, muy amigo de ella también, iniciando esas obras que comenzaban. Eso quedó ahí, después se suspendieron las obras durante la siguiente presidencia y se vuelve a retomar cuando ella vuelve como presidenta del Sodre en la segunda presidencia del doctor Sanguinetti. Y en este momento particular en que pienso hacia atrás, debo decirles que todavía sigo pensando hacia adelante y que ese Sodre lo vamos a tener. Lo vamos a tener gracias al señor presidente de la República. Cuando volvimos al gobierno, ella era mi suplente. Fuimos al Senado y ella era la que me sustituía. Y me dijo, le digo, bueno, ¿vas a ir al Senado? Dice, no voy a ir al Senado. Dice, yo estoy muy cegatona ya. Dice, y no estoy para tener un lazarillo al lado, cuando eran los dos pezones, entonces esos escaloncitos de la sala del Senado. Andame al Sodre y vamos a terminar el edificio. Adela peleó enormemente por este lugar, disfrutaba mucho. Fue el remanso después de la actuación política muy urticante, muy desgastante en la transición. Porque cuando Adela llega finalmente a ser presidente del Sodre, tiene toda la institución para hacer todo lo que siempre había querido. Y ese es el remanso para ella, el mundo de la cultura. Yo como presidente del Sodre me gustaría tener esa implicancia que ella tuvo y que se traduce en un estar permanentemente sobre todos los temas, pero no de una manera de control, sino como un liderazgo participativo donde las personas cuentan con ella. Entonces me encantaría que mi equipo con el que trabajo ahora tenga ese lugar y trabajo todos los días para que eso sea así. El mundo de la cultura debe ser siempre una provocación al saber, al entender y a la complejidad de la esencia de lo humano. Y ella lo entendía de esa manera y lo disfrutó. Estaba trabajando en lo conceptualmente de base de la humanidad, desde el Sodre. Hay una anécdota de una bailarina que llega muy enojada a la oficina de Larreta en calle Sarandí y golpea en el escritorio por un tema de un expediente, y Adela le dijo, me golpeaste el escritorio. Sí, sentate, cálmate, ahora hablemos. Y le dice, ¿qué puedo hacer por vos? Le solucionó el tema. El qué puedo hacer por vos, para mí, es todo.
toda su gestión se simplifica en eso y se simplifica y se complejiza en el qué puedo hacer por vos. Y es mi ejemplo a seguir como liderazgo. Es decirle a las personas que trabajan en esta gran institución y que tiene... Porque nosotros vamos a seguir y vamos a pasar y vendrán otras personas, la institución va a quedar. Entonces, que las personas que ocupamos estos cargos, si le podemos decir al otro, ¿qué puedo hacer por vos? Vamos a hacer mejor el trabajo de esa persona y por lo tanto eso se va a traducir en una mejor institución. El auditorio del Sodre lleve el nombre de Adela, me parece que es el homenaje más grande que se le puede haber hecho, porque realmente es una persona que luchó mucho por ese auditorio, por esas salas. Y entonces me parece muy merecido ese homenaje. Y me parece que está bueno que a raíz de sus 100 años se conozca más en profundidad su historia, que las nuevas generaciones también la conozcan su trayectoria y entiendan y conozcan el por qué ese auditorio se llama Auditorio Nacional Adela Reta. Y es muy importante en este caso, no solamente que se sepa quién era y qué hizo, sino qué pensaba y qué sigue pensando y qué nos sigue dando para los nuevos tiempos. Porque ese humanismo que ella tenía, esa sensibilidad, esa apertura para escuchar, ese no tener prejuicios, sino buscar con desesperación, información, con ansiedad, con sed de conocimiento en todos los temas para después construir política pública, eso es necesario ahora y siempre. Nosotros nos invitaron a ir a la inauguración que se hizo en la Sala Balso, y que fuimos con la hermana que todavía vivía, y realmente nos sentimos muy contentos y muy orgullosos contentos de que su sueño se haya plasmado. Adela Reta soñó con este edificio, pero no solamente con este edificio. Entonces no podemos pensar en que Adela Reta soñó con un edificio que albergara los cuerpos estables y recibiera miles de personas de público. Adela Reta soñó con mucho más que eso, con una institución de vanguardia como ella quería y con una llegada a todo el país. Y creo que quienes estamos en la institución tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en una institución nacional que llegue a todo el territorio, que todos los ciudadanos lo disfruten. Al fin y al cabo, pienso que se trata sobre el ejercicio del acceso a los derechos culturales. Yo creo que si Adela hoy pudiera venir a una función del Sodre, entrar a este edificio como entré yo para sentarme aquí a conversar con ustedes hoy, se sentiría sumamente orgullosa. El Sodre es una institución de fuste y de excelencia. Y creo que todos, sea quien gobierne, quien administre el Estado, todos reconocen que aquí hay una marca no solo de excelencia, sino una marca de aspiración estética y de crecimiento humano para cualquier joven que siente que tiene un talento o una vocación. Y eso es siempre mirar hacia adelante por el mejor de los lentes. Entonces no le importó precisar lentes para subir estas escaleras. Acá valía la pena. Se cumplen 100 años del nacimiento de Adela Reta y personajes de esta magnitud tienen que ser recordados siempre. Primero que nada porque los vivos necesitamos de los muertos, siempre. Pero en el caso de personajes y de figuras de la perspectiva de Adela Reta, una mujer de Estado, una mujer con una mirada adelantada a su tiempo, muchos años, muchas décadas, la necesitamos. Es fundamental que siga viva. O sea, festejamos su nacimiento
y festejamos que siga viva entre nosotros. Cuando empezamos a pensar los diferentes homenajes que le podíamos hacer a Adela, pensamos en una exposición que estuvo a cargo de Constanza Rivero, que es la curadora de la muestra, que trabajó mucho con la familia y demás. También pensamos en un conversatorio donde se hablara de la figura, pensamos en hacer este espacio en Canal 5 para homenajearla, pero también queríamos hacer algo que tuviera que ver con la vanguardia en el arte. Y fue así que primero decíamos, bueno, encontremos un lugar donde hacerle un mural en homenaje a Adela Reta, y se hizo primero una investigación a ver quiénes eran los muralistas que podían estar trabajando en este proyecto. Se pidieron varias propuestas, se decidió por Artists for Lovers, y con él empezamos a trabajar en la idea de hacer un mural por calle Uruguay. Y nos pareció interesante poner un mural, un lenguaje vanguardista, una propuesta innovadora, que quizás no la relacionarías directamente con el Sodre. Así que pensamos que con esta idea de la vanguardia y la innovación podíamos trabajar en el lenguaje del mural. Es muy relevante para mí que se estén festejando 100 años en esta época donde por momentos vamos caminando un poco sin rumbo porque no sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que el lugar hacia donde tenemos que ir, hacia este futuro, lo tenemos que seguir construyendo con esta mirada. Con esta mirada que Adela nos trae de vuelta. Cuando estábamos pensando el nombre de todo el ciclo de homenajes que le hicimos a la doctora Adela Reta, fue fácil llegar a la frase constructora de futuro. Hablamos mucho con el equipo que trabajó en esto, decíamos, bueno, ¿qué es? Si tuvieras que definir a Adela Reta, ¿qué es? Y es eso, es una constructora de futuro. El presente que vive Uruguay, en muchos aspectos, fue Adela Reta quien la pensó. Entonces, tener esa referencia directa a ella pensando en el futuro y pensando en esta sociedad en la que vivimos, es una inspiración para todo el país, no solamente para las mujeres que hoy dicen, ok, ella hizo este trayecto para que nosotros estemos acá, pero para todos los ciudadanos, es decir, hay alguien que pensó esta realidad, entonces te motiva a que vos también puedas pensar desde acá el futuro. Así que es eso, es una constructora de futuro. El legado que deja Adela es la forma en cómo vivió, la forma como se entregó al prójimo, todos los valores que cultivó. Es todo. Es un ejemplo a seguir. Adela deja muchas instituciones, deja muchos legados de ese tipo. Pero me parece que más allá de eso, deja el legado de lo que es el servicio público, de lo que es el servicio de la sociedad, de lo que es la disposición para servir a las causas que abrazó en el derecho, en la política, en el ejercicio liberal, en la concepción humanística de la sociedad, en algo que ella sentía como un vallismo sustantivo, concebido esto más allá que como partido, como filosofía, como sentimiento, como modo de concebir la vida. Yo creo que el mayor legado que nos deja Adela, aunque por lo menos me deja a mí, es esa enseñanza en la manera de hacer las cosas. No importa a qué te dediques o en qué ámbito te desenvuelvas, es el preguntarse el para qué estás haciendo las cosas. Preguntarse qué impacto voy a tener con esto que estoy haciendo y a ver si en ese accionar yo puedo dejar plasmado algo en la sociedad. El mejor legado que dejó para mí es ser una gran persona como lo fue. Demostró que se puede ser una buena persona sin importar las condiciones sociales o económicas a la que se esté. No hay límite, o sea, no tenés que ser ni rico ni pobre para ser una excelente persona. Ella no se jactaba de su posición, se ponía al nivel de las personas con las que trataba y era una excelente persona. Tenía una gran empatía
por el ser humano. Lo demás era circunstancial. Creo que ese es el legado más importante que nos dejó, de ser una excelente persona. Fue una mujer que sintetizó en su amor por los jóvenes y los adolescentes la esencia más tradicional de lo que se entiende como lo femenino, pero que desde allí no temió incorporarse al mundo tradicionalmente más masculino, que es el del poder. Y que en ese poder el legado que nos dejó es la rectitud y el respeto a las leyes como el deber primero. Creo que es un legado inmenso, en donde la condición de mujer es inseparable de la obra. Yo diría su humanismo cultural, una persona preocupada por los problemas de las personas, de la gente, de la sociedad, y al mismo tiempo preocupado por potenciar los valores culturales que tiene la sociedad uruguaya. De alguna manera, esa combinación de humanismo y cultura yo creo que han sido las dos grandes vertientes con lo que yo personalmente recuerdo a esta gran amiga, a esta gran dama. Yo creo que el legado de ella es un legado millonario en humanismo y que ahora nos toca a lo que estamos en esa generación, todavía intermedia, todavía actuando, de transmitirlo para nuevas generaciones, para que a su vez lo pasen, porque la construcción de una nación pasa por eso, pasa por transmitir, no por refundarla cada tanto, sino por transmitir todo lo bueno y superar lo malo, que en ambos casos es el resultado de lo que hacemos todos. No me cabe duda alguna que me han dado el patrimonio más valioso que tengo. Me han dado amigos, me han dado todos estos amigos que tengo ahora y aquellos que se han quedado en el camino, que quizás no están presentes desde el punto de vista de su físico, pero sí que están presentes no solo en mi recuerdo, sino sobre todo en mi afecto. Gracias a todos ellos, porque realmente me he sentido profundamente reconfortada y capaz de sustentar el peso de los 50 años cuando los veo todos alrededor mío. Muchas gracias.